virtual informal del día 1 de abril, con la solicitud a los compañeros, por favor, apagar los micrófonos, tal como ayer pues se determinó. Vamos a hacer sesiones periódicas breves, iniciando con el señor director de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, con quien me comuniqué ayer posterior a la comisión y aceptó gustoso participar en la mañana del día de hoy. Para mañana a 2:30 de la tarde ha aceptado también el señor ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Estas reuniones, doctor Luis Alberto, que queremos hacer de manera ágil, iniciando de manera diferente, o sea, con la intervención del invitado, para que nos exprese pues las inquietudes que ha transmitido la comisión, y no son otras que de manera central el tema de los planes de ordenamiento territorial, y pues adicional, por supuesto, escuchar alguna explicación de su parte sobre las medidas de mitigación pues alimentaria para la población. En especial, escuchar el tema de la medida de los 3 millones de informales que se ha denominado, creo que bueno, usted explicará. Y hemos escuchado que son 160,000 pesos, saber si es por una sola vez, si esto va a ser repetitivo a través del año, en fin. Pero digamos, el inicial, y para eso está invitado como observador el doctor Carlos Camargo, director de la Federación de Gobernadores. Él ha enviado una carta también haciendo esa solicitud, y él pues y los gobernadores expresan que pues no pueden hacer contacto con la ciudadanía como realmente es la prioridad para construir estos planes de desarrollo. Y aquí nosotros agregamos también que cuando hablamos de un plan de desarrollo del número de personas con necesidades básicas insatisfechas, creo que nos situamos en otro escenario. Por ejemplo, quienes antes no eran una población vulnerable, como muchos informales hoy ya sí lo son, de manera que creo que cambian una serie de temas. Los programas de interés mutuo, por supuesto, ahora habrá que darle prioridad a incluir los temas del COVID-19, los recursos para la salud, los temas alimentarios, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria. María Rosario, en su departamento de Sucre se destinaron creo que 25,000 millones de pesos para el tema alimentario, muchos de los nuestros, en el Atlántico, en Barranquilla igual, de manera que creo que hay unos cambios. He escuchado pues que el escollo sería que está reglamentado por una ley orgánica, pero creo que una emergencia sanitaria como esta debe permitir la ley 152 del 94. De manera que, sin más preámbulo, señor director, dándole nuevamente la cordial bienvenida, agradeciéndole nuevamente haber aceptado la invitación, pues tiene usted el uso de la palabra, y al final pues habrá una breve también ronda de preguntas, nuevamente expresando que son reuniones breves, y en la medida en que ayer el senador Amin expresó que la comisión cuarta sesiona a las 10 de la mañana, y luego también fuimos convocados los voceros de los partidos a la misma hora, de manera que será una reunión sucinta, ágil, pero ojalá con resultados importantes para el país. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Rodríguez, tiene el uso de la palabra. Senador, muchísimas gracias a usted por la invitación, y como se lo dije ayer y se lo reitero aquí a todos los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Centralización, a mí es siempre un gusto. Yo me siento como en casa en esta comisión, por supuesto. Hemos tenido en estos primeros meses, porque llevo pocos meses en planeación, desafortunadamente muchas urgencias, primero en los trámites legales y de leyes que teníamos al final del periodo legislativo del año pasado, y ahora pues con esto del COVID, pero bueno, aquí estoy, y siempre estoy presto a todas las solicitudes que hacen, y cuenten con el Departamento Nacional de Planeación, no solo como invitado cuando ustedes lo consideren, sino cuando ustedes creen que necesitan información adicional para sus discusiones internas, o con otros actores del sector privado, público, de gobiernos locales. Estamos prestos a suministrar información, por supuesto, a procesar lo que ustedes requieran, los análisis que ustedes
necesiten y que consideren para el buen funcionamiento de esta comisión. Me voy a ir a los dos temas puntuales que usted plantea y que algunos de los senadores aquí también habían comunicado en muchas ocasiones, digamos, directamente conmigo o con otros colegas del gobierno. Primero tiene que ver con los planes de desarrollo locales. Y yo comparto con usted, como usted en vocero en este momento de la comisión, y como seguramente muchos ya lo han expresado en redes sociales o en cartas o en comunicaciones, la preocupación de cómo es planear con un mundo sin pandemia y un mundo con pandemia, ¿no? Entonces, totalmente diferente. Por ejemplo, para no ir muy lejos, y yo uso un ejemplo meramente económico. Mire, una familia que vive de un sector de servicios, que es un sector ampliamente caracterizado por informalidad laboral. La informalidad laboral en Colombia, desafortunadamente, antes de la pandemia, estábamos en una tasa del 44% de todos los ocupados de Colombia, que son más o menos 22 millones. El 44% de esos 22 millones eran informales. Como una medida, de hecho, conservadora. Si uno se usa medidas más drásticas, la informalidad puede ser más alta. Y hay ciudades y hay regiones como donde soy yo y como son muchos de ustedes en el Caribe, por ejemplo, o en el Pacífico, donde la tasa de informalidad puede ser incluso el 60 o el 70% en algunos municipios. Esos hogares, muchos de ellos no estaban en vulnerabilidad, a pesar de que justamente estaban en un mercado informal y que no tenían de pronto protección social o cosas por el estilo. Algunos de ellos tenían unos ingresos que les permitían tener una calidad de vida que excedía en la línea de pobreza, ¿sí? Y le voy a poner ejemplos puntuales. Sectores como el de los peluqueros o el de sectores del sector servicio, no sé, los mototaxistas. Puede que si uno sumaba los ingresos de estas familias, estaban ligeramente por encima de la pobreza, hasta el punto que algunos de ellos no estaban en programas sociales, no estaban en Familias en Acción, porque hay gente en Familias en Acción que está mucho más expuesta que esas familias que están en informalidad, porque hay familias en Familias en Acción que están un adulto enfermo en algunos casos, un adulto que nunca ha conseguido trabajo y un joven que tiene que ir a estudiar. Esas familias, por supuesto, son más vulnerables que una familia que de alguna manera tiene un trabajo informal, ¿sí? Si uno los compara categóricamente, pues efectivamente la primera estaría mucho más expuesta. Pero en un mundo de pandemia, esa familia que vivía en el sector informal, pues pasa a ser incluso más vulnerable que una familia que está en Familias en Acción, o en Colombia Mayor, o en Jóvenes en Acción. ¿Por qué? Porque el de Familias en Acción, mal o bien, está recibiendo un monto de hace un buen tiempo y tiene seguro un monto. Pero el señor que vivía de la informalidad, que vendía aguacates en la esquina o que trabajaba de estajo, etcétera, ese señor pasó de un valor que estaba por encima de la línea de pobreza a cero, de un día al otro. Y no recibe Familias en Acción, no recibe Colombia Mayor. Entonces, eso efectivamente plantea unos retos muy importantes, no solo a nivel nacional, sino a nivel local, a nivel departamental, municipal, incluso el ordenamiento mismo, ¿sí? La discusión del ordenamiento territorial alrededor de los informales, que ha sido tan popular, de si uno debe prohibir la venta de empanadas o no debe prohibir la venta de empanadas. Y hay gente que exagera con esos ejemplos, etcétera, y que pone caricaturas de esa problemática. Se vuelve totalmente diferente en una época de pandemia. Pero para irme al grano, voy a poner los dos temas que usted me ponía al principio. El primero era los planes de desarrollo local. Yo comparto que efectivamente en un mundo con pandemia hay que reestructurar metas, hay que reestructurar incluso programas, hay que reorientar recursos. Algunos lo han hecho, otros lo están haciendo. Yo creo que el gobierno está dando lineamientos y algunas ciudades capitales están dando lineamientos también de cuál es como la dirección correcta, o al menos pareciera ser la correcta, sin negar que es una pandemia y que no hay nadie que sepa absolutamente qué es lo que hay que hacer. Pues el que diga que sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer, pues está mintiendo, porque en realidad es primera vez que el mundo entero vive una pandemia como esta, y la muestra es que hay países desarrollados que están teniendo estrategias muy diferentes. Países muy similares, de niveles de ingresos similares, de problemas similares, de condiciones sociodemográficas y económicas muy similares, y tienen estrategias totalmente diferentes. Eso muestra que es un problema muy complejo. Hemos recibido la solicitud explícita. Yo he recibido varias comunicaciones solicitando la extensión de parte del gobierno nacional de los plazos para la aprobación de los planes de desarrollo locales, tanto municipales como departamentales. En eso compartimos la preocupación que en un mundo con pandemia seguramente los planes de desarrollo son diferentes. Si bien eso es cierto, vale la pena recalcar
que pareciera, nosotros estamos haciendo todas las consultas, no solo a nivel interno del gobierno, sino por fuera del gobierno, si efectivamente nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque específicamente el artículo 15 y los siguientes al artículo 15 de la ley 137 de 1994, que es la ley que reglamenta, es una ley orgánica, de carácter orgánico, no es una ley ordinaria, efectivamente reglamenta las características, el alcance, los límites de los planes de desarrollo, que no es la discusión ahorita. Ahorita la discusión es única y exclusivamente los cronogramas, ¿sí? Digamos, desde el punto de vista legal y procedimental. Pero es en una ley orgánica donde dice que después de arrancado el periodo de los gobiernos locales, a los 4 meses debe tener aprobado el plan nacional, el plan local de desarrollo. Es en una ley orgánica que por alguna manera están los cronogramas. Los otros cronogramas se han diseñado ya de manera informal, ¿sí? O de alguna manera con unas leyes reglamentarias o con decretos o con circulares. Pero en realidad las fechas que tenemos, así como está en el Estatuto Orgánico Presupuestal, por ejemplo, que dice el 20 de octubre tiene que estar aprobado el presupuesto, y una ley orgánica y ni siquiera por decreto de emergencia podrían aprobarlo en un momento diferente, ¿sí? Lo que le permitiría a uno una ley de emergencia sacar un decreto que modifique el presupuesto, pero uno no puede ir al Congreso en diferentes fechas del presupuesto. Exactamente pasa lo mismo, pero a un nivel, pues por supuesto, territorial, de municipios y departamentos, con el plan de locales de desarrollo. No obstante, reconocemos y el gobierno estamos completamente de acuerdo que tenemos una problemática en ese sentido, y es que sí pareciera que los gobiernos locales necesitan hacer reajustes. A pesar que, como entendí que el doctor Camargo está acá, no sé si el doctor Toro también, de Fede Municipios, pero por ejemplo hay departamentos, el departamento del Cesar ya aprobó el plan local de desarrollo, lo aprobó hace 10 días y cursó todos los trámites legales, ¿sí? Incluido el de aprobación en la asamblea, mes y medio antes de que cumplieran los términos. Municipios en Antioquia, otros municipios en el Caribe también han aprobado ya su plan. Hay otros que ya hicieron gran parte del procedimiento y simplemente les falta las sesiones en el consejo o la asamblea, sí, o sea, ya tienen el plan montado, ya hicieron el proceso participativo, etcétera. También hay otros en los que la participación por manera virtual es más difícil, porque hay comunidades donde el acceso a internet no ha penetrado, hay comunidades que por su característica, por ejemplo, de minorías, como son por ejemplo, los ROM, no es sencillo porque hace parte de su historia, de su cultura, de su organización social, estar dispersos y estar rotando, etcétera. Entonces, eso lo hace difícil. Pero para responder puntualmente, el gobierno nacional entiende la problemática, estamos analizando todas las formas de poder resolverlo. Inicialmente se hicieron, el Ministerio del Interior sacó una circular el 16 de marzo, que ahorita les comparto esa información si no la conocen todos, que efectivamente hacía un llamado desde el 16 de marzo a usar los medios virtuales, así como lo estamos usando de manera informal en esta comisión. Ojalá de manera formal se use para hacer aprobaciones de los proyectos, pero tenemos clarísimo que estamos en una problemática, y en una problemática legal, ¿sí? Porque es una facultad del Congreso, pues cambiar, los únicos que pueden cambiar las leyes orgánicas, pues efectivamente es el Congreso de la República, con el agravante que eso requiere unas características adicionales a lo de la emergencia económica, ¿sí? Por decreto de emergencia económica, casi que, pues yo no soy abogado, yo soy economista, pero los conceptos que tengo, tanto de personas al interior del NP, como del Ministerio del Interior, de Hacienda. Informal virtual de la Comisión de Ordenamiento Territorial con director del micrófono, María Rosario, perdóname, tiene que apagar el micrófono, por favor. Continúe, doctor Rodríguez. Muchas gracias, senador. Efectivamente, conceptos de presidencia, la mayoría, digamos, que entienden ese cuello de botella que tienen los municipios y los departamentos ahorita, pero también pareciera haber un consenso entre los abogados dentro del gobierno y por fuera del gobierno, que tenemos un asunto ahí legal muy importante.
esa es como mi primera lectura, reiterando el compromiso. Nosotros hemos hecho mesas de trabajo con la Federación de Departamento y la Federación de Municipios para resolver una cantidad de problemas. Hemos resuelto algunos de regalías. En la comisión rectora la semana pasada resolvimos unos, hay otros que vamos a resolver por decreto de emergencia, en poder permitirle a los municipios, por ejemplo, hacer traslados presupuestales con mayor facilidad para poder atender esta emergencia, poder usar recursos de las cuentas maestras. Estamos cualquier cantidad de iniciativas en los que me gustaría que en alguna otra ocasión, de repente la próxima semana, tengamos otra sesión informada y les cuento a detalle cosas que pueden estar funcionando para los municipios y los departamentos, que hemos hecho a nivel de circular y otros a nivel de decreto de emergencia. Y dentro de la línea de trabajo está resolver este cuello de botella, pero insisto que no pareciera ser un asunto tan sencillo. Ahora el segundo, el de la informalidad. En este trabajo de adaptarnos, el presidente nos decía a todos los integrantes del gabinete, y hicimos un grupo de trabajo entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Comercio, el DPS, el DNP, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, empresas del sector privado, por ejemplo, las empresas de telefonías móviles, las empresas que registran información del sistema financiero, no exactamente bancos, sino los que registran la información, por ejemplo, Experian o Transfilla, que tienen aglomerado toda la información del sistema financiero. Pudimos hacer una base de datos consolidada para encontrar esas personas con las que iniciábamos hablando, que eran familias que antes no estaban en vulnerabilidad, pero que en pandemia están pasando un mal rato, tienen una crisis. Encontramos que son cerca de 3 millones de hogares. 3 millones de hogares que no están en familias en acción, en jóvenes en acción, en Colombia Mayor, pero que están viviendo una tragedia desde el punto de vista económico, a pesar que es la dirección correcta, cuidarnos todos en nuestra casa como lo estamos haciendo nosotros, ustedes y yo en estos momentos, trabajando de manera virtual desde la casa, pero nosotros tenemos la facilidad que tenemos un contrato laboral que nos permite seguir trabajando y que nos sigan pagando. Pero, desafortunadamente, hay unos hogares, cerca de 3 millones de hogares, o sea, casi 10 millones de colombianos, que como nosotros no necesitaban un subsidio de familias en acción, que como nosotros no necesitaban un subsidio de Colombia Mayor, que como nosotros no necesitaban un subsidio de jóvenes en acción, pero que en estos momentos sí necesitan una transferencia, una ayuda del Estado. Este programa el presidente le ha llamado ingreso solidario. Esa fue la tarea que nos puso hace 2 semanas el presidente. En cuanto anunciamos la emergencia económica, el mismo día, ese día se empezó un grupo de trabajo que el presidente anunció ya la semana pasada y que esta semana, a final de semana, empezaremos a hacer los giros de los 3 millones de hogares que tenemos ahí. Arrancaremos, por supuesto, con los que estamos más seguros de que son los que tienen esa cuenta bancaria, porque algunos de ellos, por ejemplo, alguna vez en su vida habían tenido una cuenta bancaria. Hay otros que sabemos que no tienen una cuenta bancaria, pero estamos absolutamente seguros que tienen un número celular activo y que lo han usado en estos días. Esa información nos la dieron, por ejemplo, las empresas de telefonía. No nos dio los nombres y ese tipo de cosas, sino, mire, este número celular que está asociado a este número de cédula, que nunca ha tenido un subsidio, efectivamente ha estado activo y lo tiene la persona que lo registró o lo tiene otra persona, etc. Esa información, usando esa información, este final de semana vamos a arrancar a hacerle un giro de 160.000 pesos inicialmente para estos días que van de aquí al 13 de abril, que es la decisión que el presidente de la República ha tomado hasta el momento, que son 160.000 pesos precisamente para que esas familias que antes no necesitaban, probablemente ahora necesiten incluso más que los mismos que han estado recibiendo una transferencia siempre. Nosotros hemos estado trabajando en los dos frentes, en lo de las familias que reciben, pero que en estos momentos pueden necesitar más, porque al interior de la casa puede que tengan un gasto mayor, ¿sí? Y puede que algún familiar que daba algo adicional se lo haya quitado. Entonces, precisamente para esas familias que hoy tienen programas, por ejemplo, hicimos un giro extraordinario de todos los programas. La semana pasada ya se hizo el 90% de esos giros. Un giro extraordinario de familias en acción, un giro extraordinario de jóvenes en acción, un giro extraordinario de Colombia Mayor, que eso más o menos suma 2.600.000 en el primero, 200.000 en el segundo y 1.700.000 en el tercero, el número de familias. Hicimos lo de la devolución del IVA, que la arrancamos ayer con 1 millón de hogares, y paralelamente estamos trabajando con los 3 millones de hogares que esperamos que esta semana, al final de la semana, empiecen a recibir, porque estamos, así como lo han dicho muchos de ustedes, y en nombre del presidente de la República, les agradezco a todos ustedes quienes de manera constructiva han estado enviando propuestas por redes sociales, por cartas, por mensajes de texto, y creemos que precisamente por eso hemos podido hacer una cosa que se lo digo yo como economista. Hace 5 años, 10 años, a nosotros nos enseñaban, hace 10 años, 12 años, cuando yo estaba en la universidad, nos decían que era imposible devolver el IVA.
era imposible devolver el IVA. A mí en la universidad me enseñaron que era imposible devolver el IVA, que no se podía identificar cuánto pagaba la gente de IVA, que no se podía identificar quién era la gente más pobre y que físicamente yo no le podía mandar la plata. Yo me acuerdo hace 12 años en clase de Economía Colombiana, en la Universidad Nacional de Colombia, me dijeron que eso no se podía. Hoy, gracias a las ideas de ustedes, que lo alimentaron, por ejemplo, en la Ley de Crecimiento y Empleo, donde se aprobó ese artículo de devolución del IVA, en diciembre estamos devolviendo el IVA. Estamos ya a 1 millón de personas corrigiendo esa injusticia que era cobrarle la misma tarifa a las familias de mayores ingresos y los de menores ingresos. Y así como hemos recibido esas ideas que recibimos en la Ley de Crecimiento y Empleo de parte de muchos de ustedes y de muchas formas, también hemos recibido de manera, digamos, respetuosa todas las iniciativas que nos han llegado y de las cuales se los agradecemos para poder llegarles a familias que nunca han tenido un subsidio, pero que ahorita necesitan una mano de nosotros todos, no como gobierno ni nada por el estilo, sino como nosotros todos como colombianos, como sociedad, que tiene alguna posibilidad de incidir en esas discusiones. Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto. Antes de dar el uso de la palabra, en mi intervención inicial, doctor Luis Alberto le había preguntado si estaba previsto algún tipo de giro, en especial si se extiende la cuarentena, ¿este es un giro único? ¿Cómo se va a manejar el tema? Inicialmente está pensado el giro de 160.000 pesos de manera extraordinaria por una vez para esas familias. A medida que hayamos tenido más información, y en eso nosotros hemos ido, ha sido, digamos, una instrucción del presidente, bendito, aquí no las decisiones que hemos ido tomando son con base en información. Cualquier decisión que tomemos, bien o mal, nos cuesta vidas. ¿Vidas por qué? Porque son vidas que se pueden morir por el coronavirus o vidas que se pueden morir del hambre. Cualquier decisión que tomemos sobre cómo funciona la sociedad en una época de pandemia, que nadie tiene una respuesta infinita, necesita información. Es por eso que nosotros hemos ido tomando las decisiones a medida que vamos conociendo la información que científicamente, no científicos del gobierno, expertos de afuera, algunos internacionales como son algunos que trabajan en el Imperial College en Londres, que son los mismos que están asesorando a la mayoría de los países del mundo, que es el centro epidemiológico más importante del mundo. Efectivamente, con esas decisiones son los programas que hemos diseñado hasta el momento. Tenemos claro que seguramente es posible que necesitemos más medidas. O sea, la primera medida que tomamos, que fue tener 15 billones que no existían en el decreto 444 y usarlos, por ejemplo, para devolverle el IVA a los más pobres, usarlos para estos 3 millones de hogares, usarlos para comprar ventiladores, usarlos para comprar camas, usarlos para irrigar más recursos del sistema de salud, usarlos para comprar mercados, anchetas para poder entregarle a las familias en algunos lugares que el efectivo ni siquiera se usa. Hemos usado esos recursos y eso es una medida de las primeras semanas y por lo pronto el ingreso solidario, que será un giro de 160.000 pesos, está diseñado pues de aquí al 13 de marzo, que todo el mundo, de abril, perdón, que todo el mundo lo reciba una vez. Luego, a medida que tengamos más información, pues iremos, por supuesto, les estaremos, ojalá en el seno de esta comisión, de manera informal o formal, si ustedes lo permiten, yo puedo hacer de vocero de alguna manera del gobierno y estar contándole qué estamos revisando, qué estamos escuchando, qué estamos pensando, para, así como lo hemos recibido en las medidas anteriores, muchos han salido de ideas de ustedes y así lo hemos reconocido públicamente, pues también alimenten las decisiones del futuro. Muchísimas gracias nuevamente, doctor Luis Alberto. Ofrezco a los honorables senadores el uso de la palabra y por favor hacerlo de manera breve y puntual. Veo al doctor Eduardo Pacheco y recordemos que también en la aplicación hay un sitio donde están los puntitos que dice levantar la mano. Veo también levantando la mano el senador Werner Zambrano y por favor Sandra nos ayuda a organizar quienes más están solicitando el uso de la palabra porque lo están haciendo a través de la pantalla. De manera que tiene el uso de la palabra también, doctor Londoño, okay, ya lo escribo. Entonces, inicialmente el senador Eduardo Pacheco. Por favor, apagar micrófonos, solo el doctor Pacheco con el micrófono encendido. Doctor Eduardo. Señor presidente, saludo al director Luis Alberto Rodríguez. Solo quiero hacer una pregunta conectada con la informalidad. ¿En cuánto aumentaron los recursos para que las entidades territoriales puedan organizar los respectivos planes de contingencia para los casos de la informalidad?
Muchas gracias, doctor Pacheco. La idea es recibir todas las inquietudes y enseguida, pues, y al final le uso la palabra al doctor Rodríguez para que responda a todas. El senador Berner, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Se prepara el senador Jorge Eduardo Londoño. Luis Alberto, un cordial saludo. Muchas gracias por estar aquí. La duda, los gobernadores, tengo entendido que tenían información que los recursos de regalías, esos de ahorro, se les iba a hacer una distribución ahora en esta época, recursos que fueron destinados para esta emergencia y que se van a devolver en 10 años. Ellos venían trabajando, el doctor Camargo seguramente, no sé si me aclaró eso, se les había anunciado que se les iba a entregar unos recursos para este cuatrenio. Entonces ahí se va a modificar el tema del plan de desarrollo. Ya nosotros charlé con el gobernador de Nariño, me decía que les habían ofrecido de ese ahorro 170.000 millones de pesos. Con base en eso se venía trabajando el plan de desarrollo. Lo otro, ustedes sacaron un link para mirar las personas, ese millón de colombianos que se les va a devolver el IVA. Mucha gente nos han llamado a decir, miren, yo no aparezco, ¿qué toca hacer? ¿Qué tienen pensado en eso? Y lo mismo con el ingreso solidario que ustedes hablan de los 3 millones, que me parece excepcional los 160.000 pesos. Gente que está por fuera, van a sacar un link ustedes para uno irse enterando, y gente que de verdad está muy necesitada y esperando que se le diga si está o no está dentro de los 3 millones que tiene pensado. Y escuché a la ministra, no sé si sea un tema diferente, que iban a llegar con unas remesas a 1 millón de hogares y no sabemos cómo va a ser eso, si va a ser de una forma descentralizada o si desde allá van a manejar o se va a hacer con los entes territoriales. Muchas gracias. A usted, senador Berner, tiene el uso de la palabra. El senador Jorge Eduardo Londoño, y se prepara la senadora y vicepresidenta Laura Fortich. Gracias, presidente. Un saludo muy cordial al doctor Luis Alberto y 3 consideraciones puntuales. La juridicidad de ampliar los plazos yo no la pongo en discusión, es muy fácil. Es que la ley 137 del 94, que es una ley estatutaria, autoriza al presidente en estados de excepción a suspender derechos fundamentales. Pues el hecho de que estemos nosotros en nuestras casas nos están suspendiendo un derecho fundamental como es el de la libre locomoción. Si eso está permitido, mucho más ampliar un plazo. Yo a eso no le veo ningún problema jurídico, eso lo podría hacer el presidente por medio de un decreto de estado de excepción. Segundo, director, es necesario depurar los SISBEN y eso hay que hacerlo urgentemente y eso lo pueden hacer los alcaldes. En momentos de excepción como los que estamos viviendo se hace necesaria la confianza del nivel central en el nivel territorial. Esa es una labor que por única vez se le podría dar a los alcaldes para que ellos de una u otra forma, que son los que conocen quiénes son las personas necesitadas, pues puedan hacerlo. Y tercero, director, para solicitarle una información, ¿cómo va lo de los pactos funcionales que estuvieron aprobados en el plan de desarrollo, que hace posible que pues los municipios puedan acceder a los pactos territoriales? Que sucede ahí? De resto, pues son cosas que seguramente en las otras reuniones iremos conversando. Gracias, presidente. A usted, senador Londoño, creo que no había visto algunos que por el WhatsApp me habían pedido el uso de la palabra, pero entonces el orden, salvo si alguien no lo haya notado, sería Laura Fortich, Miguel Amín, María Rosario Guerra y Mauricio Gómez. Tiene el uso de la palabra la senadora y vicepresidenta Laura Fortich. Si alguien, pues también me puede escribir por el WhatsApp. Hola, muchas gracias, señor presidente. Un saludo especial al doctor Luis Alberto, a su equipo de trabajo y, por supuesto, a todos los compañeros de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Doctor Luis Alberto, lo he dicho en varias reuniones, estamos, aplaudimos de que el gobierno nacional y el equipo de trabajo del presidente Duque le ha dado importancia a este tema.
diferente a otras naciones donde no se le ha dado la importancia, y digamos que a pesar de lo difícil que ha sido, comparándonos con otras naciones, pues no está tan grave la situación. Sin embargo, es un momento muy difícil y hay que continuar con las medidas que viene adoptando el gobierno y con las propuestas pues, que vienen presentando congresistas y diferentes sectores. Cuentan con nuestro apoyo incondicional. Y bueno, quería hablar primero el tema de articulación. Se reciben ayudas de todo, por parte de diferentes fuentes. Ojalá con el gobierno nacional se pudiera articular muy bien con los gobiernos locales. Yo sé que no es fácil, pero a veces están llegando las ayudas a unas familias particulares y otras se quedan por fuera. Al lograr una verdadera articulación se puede optimizar mejor la llegada de estas ayudas. Me refiero principalmente al tema de alimentos. Segundo, pues ya nos había acompañado en la Comisión Séptima del año pasado en un debate de control político que realizamos sobre el tema de desempleo, y efectivamente esas metas que se tenían con esta situación que no esperábamos, por supuesto, van a cambiar rotundamente. Hemos presentado, y el Partido Liberal va a presentar unas propuestas referentes a estas personas que no están recibiendo ningún beneficio. Muy bien, usted lo decía y lo tiene claro. Son personas que les va a dar más duro porque están acostumbrados a unos ingresos un poco más altos de estas familias vulnerables, y sin embargo en este momento no tienen ningún tipo de ingreso. Por ejemplo, en el caso del transporte, las autoridades de transporte por lo menos tienen el registro de taxistas. Los taxistas son precisamente uno de estos gremios que está viéndose afectado porque muchos no cuentan con ninguna ayuda. Entonces las autoridades de transporte tienen esta información, ojalá sea incluido en esos 3 millones de familias que están apuntándole. El presidente del Congreso, nuestro compañero de bancada, el doctor Ridio García, ha hablado de los músicos, no de los músicos reconocidos, sino de esos músicos de esquina, de plaza, donde efectivamente no sé cómo se puede también llegar a ese gremio, y muchas otras personas que quedarían por fuera. Hay una iniciativa que han manejado algunos gobiernos locales, que es un registro único transitorio, donde las personas se inscriban y se puede hacer un cruce por lo menos con estos programas de que efectivamente no hayan sido beneficiarios, con el propósito de que personas que de pronto no se puedan tener contempladas de las fuentes que están teniendo en cuenta, pues puedan tenerlas contempladas en ese momento. Bueno, director, era simplemente manifestarle eso, pedirle a Papá Dios que nos ilumine a todos, principal a ustedes y a los gobiernos locales, para salir prontamente de esta situación y que continúen las cosas mejor en nuestro país. Muchísimas gracias, señor presidente, por la palabra. Senadora Laura, senador Miguel Amín, repito, María Rosario Guerra, Mauricio Gómez, y se escribió también hace un momento el senador Feliciano Valencia. Muchas gracias, presidente. Un cordial saludo al Luis Alberto. Simplemente unas inquietudes, Luis Alberto. Estamos de acuerdo con las iniciativas y las leyes emanadas por el señor presidente. Quería preguntarle solamente, en el campo del tema del adulto mayor, familia en acción, en esos programas que ya están establecidos, donde han ustedes dispuesto unos recursos, ¿qué porcentaje le ha llegado realmente a la población? Es un tema que nos preocupa mucho, porque vemos hoy que mucha gente anda en la calle porque quiere recuperar esos recursos, y eso conlleva a que pueda haber contaminación. El otro tema que es importante para nosotros es hacer nuevamente una reunión contigo para retener de tu propia voz los argumentos y la incidencia de estos proyectos de ley dentro del Departamento de Planeación. Por ejemplo, va a ser flexible, digamos, un tema que quería preguntarte, que es flexible los requerimientos del proyecto de regalía en las medidas que ha tomado el gobierno para los departamentos, y decirte que sí nos gustaría a nosotros estar mayor informados y en qué tiempo esos 160,000 pesos que le van a entregar a las familias o a las personas informales, en qué tiempo tiene programado el gobierno de que esos recursos lleguen como tienen que llegar. Simplemente esa es la inquietud que quería plantear. Muchísimas gracias, senadora Min. Tiene el uso de la palabra la senadora María de Rosario. Muy buenos días nuevamente a todos y al director de planeación. Me alegra saludarlo. Yo tengo 4 reflexiones, Luis Alberto. La primera, si bien Valledupar pudo hacer su plan de desarrollo a tiempo,
Muchos de los municipios de sexta categoría no tienen la infraestructura ni de internet, ni estaban preparados para poder hacer este trabajo. Por eso, ayer incluso el alcalde de Pereira se comunicó, me dijo, senadora, ¿cuándo van a sacarlo de los planes de desarrollo? Porque ellos no se esperaban esto, ellos ya tenían una agenda de participación ciudadana para poder armar el plan. Entonces yo sí les pido que se pueda hacer y se pueda dar un lineamiento claro. Todos están angustiados porque el tiempo ya es un mes y muchos de ellos estaban solo en el proceso de iniciar el escuchar a los ciudadanos. Entonces yo sí quiero insistir y dejar sobre la mesa ese tema. El segundo, recuerdo que hay como 4 o 5 billones de los recursos de regalías que no se habían ejecutado, que han pensado, porque no solo hay que pedirle al gobierno nacional, yo he dicho en todas las reuniones que se debe pedir también a las autoridades locales que hagan un esfuerzo propio. Algunos lo están haciendo con mercados, con ayudas directas, pero como hay unos recursos que son de las regiones, ver si esos recursos pueden ser focalizados y priorizados los de este año para esa emergencia. El tercer tema, lo dije ayer en una reunión que tuvimos también de comisión y lo he dicho en otros foros, me preocupa sobremanera los estratos 3 y 4. ¿Por qué? Yo entiendo que siempre nos volcamos a los estratos 1 y 2 y que la política pública prioritariamente atienda a los estratos 1 y 2. No resulta que hay unos estratos 3 y 4, que son los del sándwich, que están sintiendo que no hay decisiones que de una u otra manera a ellos los pueda beneficiar. No sé ustedes qué están pensando, pero por ejemplo, esta mañana me llamaron de Puerto Libertador, Córdoba, y ayer de Dos Quebradas, Risaralda. Son esas familias que hacen un gran esfuerzo, que están pagando todavía su arriendo, que están pagando su crédito, etcétera, y no han sentido, ellos no son los del mercado, ellos no son los de los 160,000 pesos del tema, si bien muchos de ellos son independientes, tienen su propio negocito, entonces esa inquietud la tengo, que es un poco clase media, aunque estrictamente es media vulnerable. Y la cuarta inquietud, ¿qué va a pasar con aquellos, tal vez el senador Londoño lo tocó, pero lo quiero de manera específica tocar para el Golfo Morroquillo, ¿qué va a pasar con la ejecución de los planes especiales territoriales como la del Golfo Morroquillo, si se van a ver frenados o si ustedes siguen trabajando en el tema? Esas eran mis 4 inquietudes. Gracias y los felicito. Están haciendo un trabajo serio, un trabajo ponderado, un trabajo que la ciudadanía valora y que nuestras oraciones para que lo siga iluminando y fortaleciendo. Gracias. Muchas gracias, honorable senadora. Senador Mauricio Gómez, y se prepara el senador Feliciano Valencia. Un saludo especial para el director y para los senadores y senadoras que nos acompañan en la mañana de hoy. A nuestro presidente, saludos también. Ayer se planteó el tema, Luis Alberto, de los planes de desarrollo en los distritos, en los municipios y en los departamentos. Por lo que te escuché, hay un tema jurídico que está siendo analizado para tomar esta decisión. ¿Cuándo se tomará esta decisión y cómo se socializará con los distintos alcaldes y gobernadores esta medida? ¿Qué apoyo brindará el DNP para que estas medidas lleguen a cada departamento, a cada distrito y a cada municipio? Eso es lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territoriales. Yo quisiera saber qué planificación tiene el gobierno en cuanto a tiempos de los 160,000 pesos. Hemos escuchado, por ejemplo, a Claudia López ayer hablar de que la cuarentena se va a extender por 3 meses más. Hemos escuchado al ministro de Salud decir que la cuarentena no va a ser solo hasta el 13 de abril. Hemos escuchado al presidente Duque decir que esto va a ser mucho más largo de lo que se cree. Entonces, ¿qué reservas? ¿De dónde piensan tomar más recursos para que estos 160,000 pesos
no dejen de llegar a estas familias que necesitan esta plata para poder vivir. Y dentro de los planes, todo el mundo sabe en los territorios que se privilegia, senador Londoño, el tema de infraestructura sobre cualquier otra cosa. Tenemos que hacer algo para que los alcaldes y gobernadores entiendan que primero está la vida humana, que primero está el ser humano, que no es más importante un puente, una playa, un centro comercial, una carretera, que la vida humana. Lo primordial para el gobierno de Duque debe ser salvaguardar la vida humana. Yo sé que usted es un hombre estirpe roja y sé que lleva eso en su sangre y sé que también, señor director, piensa igual que yo, pero sí quisiera tener claridad sobre ese tema. O sea, ¿cómo vamos a llegar nosotros a capacitar a muchos alcaldes sobre esta materia para que entiendan esto? Colombia no es Bogotá, hay municipios muy alejados, con poca capacidad institucional, que no tienen cómo entender estas cosas. Entonces yo sí quisiera enfocarme en estos dos puntos y escucharle un poco sobre estos dos temas. Gracias, senador Mauricio. Senador Feliciano Valencia. Gracias, señor presidente. Un saludo muy fraterno a todos los colegas que estamos trabajando de manera virtual. Buen día, señor director del DNP. Algunas inquietudes. Las poblaciones étnicas, las poblaciones rurales que vivimos en las regiones, estábamos desplazados, confinados por la acción del conflicto armado, la guerra, la violencia en las regiones. Ahora esta pandemia entró a agudizar esta situación que se está viviendo en las regiones. Las preguntas mías son las siguientes. La población étnica, de ellos las indígenas, hemos presentado unos planes de contingencia para evitar la expansión del coronavirus. Se ha hablado con la señora ministra del Interior, con la institucionalidad que debe atender esta situación que estamos manifestando. Hasta ahorita no tenemos respuesta. Entiendo que ustedes trabajan en equipo de manera articulada entre todos los programas, direcciones, ministerios, en fin, toda la institucionalidad debe estar trabajando articulada para atender esta emergencia. Yo me uno a lo que la señora Ortiz planteaba, cómo es el ejercicio de articulación entre los municipios, departamentos, autoridades indígenas, afrocolombianas, en fin de que las medidas sean más efectivas y pueda llegar a las diferentes poblaciones. Para el caso de la población indígena, seguramente no todos estamos en familias en acción, jóvenes vulnerables, adulto mayor, y una alta población hará parte de esos 3 millones de las personas que usted decía. O sea, la idea es el gobierno cómo está pensando actuar frente a atender esta situación de la ruralidad, de las comunidades, de los territorios alejados, en términos de que las medidas lleguen e impacten como lo estamos planteando nosotros. Por el otro lado, me adhiero a la preocupación que plantea la senadora María del Rosario en términos de decir que en muchas regiones estamos desconectados de la tecnología. Si esa es la situación, ¿cómo harían las comunidades para articular, para ser beneficiarias, para adquirir la información? Son preocupaciones que nos asisten a nosotros. Por el otro lado, seguramente en sus reuniones de trabajo tienen que haber visto la posibilidad de que los productores de comida, que es la población rural, el apoyo al campo, ayer se anunciaban algunas medidas que el Ministerio de Agricultura ha tomado, pero no vemos como unas estrategias de ayudarle a la población rural de producir comida, de garantizar la seguridad alimentaria, porque es una de las preocupaciones
que nos asiste a todos. ¿Cómo en estos tiempos de emergencia podemos garantizar la alimentación y la comida? Y hasta ahorita no vemos programas, iniciativas o políticas para la producción de alimentos en torno de garantizar este elemento tan vital a la población. Ahorita se anuncia que los centros de abasto están en condiciones, pero en la medida que avance la crisis se va a ir agotando la comida en el país. Así es que nosotros estamos planteando es cómo se asegura la producción de alimentos de cosecha rápida, al menos que esto sea apoyado por el Estado. Finalmente, señor director, nos están llegando información de que en los municipios o departamentos de la periferia de nuestro país, municipios alejados, cabeceras municipales alejadas, hay un problema para el suministro de alimentos, de víveres. Incluso los centros de abasto no le están vendiendo, seguramente tratando de acaparar los alimentos para después subirle los costos, no le están vendiendo alimentos para atender la población. ¿Qué estrategias tenemos para que estos municipios alejados se les garantice la llegada de alimentos, víveres, en fin, que haga parte esto de la población? Sabemos que hay 109.735 familias indígenas en riesgo. En esto queremos ser muy insistentes en términos de articulación para que las medidas anunciadas lleguen a las poblaciones más alejadas de nuestra nación colombiana. Gracias, señor presidente, y gracias, señor director. Senador Feliciano. Sobre eso quiero confirmarle a la comisión que mañana, jueves, 2:30 de la tarde, tendremos comisión de ordenamiento territorial con la presencia del ministro de Agricultura. Nos acaba de reconfirmar, de manera que se convoca oficialmente a reunión a las 2:30 de la mañana sobre todos estos temas alimentarios. ¿Cómo no? Señor director de planeación, tiene usted el uso de la palabra para responder. Posteriormente, recordemos que a las 10 de la mañana hay comisión cuarta y hay sesión de voceros también. Algunos de nosotros tenemos que salir a algunas de esas reuniones. Doctor Luis Alberto, nuevamente agradeciéndole estar aquí. Muchas gracias por cada una de las iniciativas. Tomé atenta nota. Voy a intentar responder cada una de las 9 intervenciones con las dudas que hay en los 8 minutos que nos quedan. De todas maneras, quedo absolutamente abierto a disposición de ustedes para que continuemos conversando en el futuro y para que afinemos partes de las conversaciones que yo creo que van. Yo no veo nada diferente a coincidencias en preocupaciones y en ánimo constructivo de resolver esas preocupaciones. Entonces, la primera es, el senador Pacheco mencionaba cuántos aumentaron los recursos para esta emergencia. Nosotros, cuando anunciamos la emergencia económica, que la anunciamos por el tiempo que por Constitución nos permite, inicialmente son 30 días. Esta emergencia económica, el decreto que luego sacó el aislamiento, todo lo diseñamos de manera organizada y coordinada. Si bien es una pandemia, es algo que no conocía el mundo, nadie sabe cuál es la dirección exacta en la que tenemos que andar. Ha sido todas las decisiones para cuidarle la vida, para salvar la vida de los colombianos. Y lo hemos hecho de forma ordenada, organizada y coherente. Dentro de esa pregunta puntual de cuántos recursos hay, creamos el decreto 444. El decreto 444, que desafortunadamente hubo malinterpretaciones al inicio, se generó una fuente de recursos, aparte de la creada por ustedes en el presupuesto general de la Nación, aprobada en plenarias de Senado y Cámara, que tenía un monto de recursos. Aparte de ese presupuesto, generamos una fuente de 14.8 billones, casi 15 billones de pesos. 15 billones de pesos que no existían. Esos son los recursos adicionales que tenemos de aquí al 13 de abril para prepararnos mejor para la emergencia de salud, para salvar las vidas, que como decía el senador Gómez, es la prioridad del gobierno. Eso es lo primero que todo. Aquí lo importante es que los colombianos sigamos viviendo. Eso es lo más importante.
Por supuesto, para seguir viviendo, no solo tenemos que fortalecer el sistema de salud, sino darle ayudas a las familias que lo necesitan para sobrevivir, porque si no, podríamos tener una cantidad alta de mortalidad y una tasa de mortalidad, no por el coronavirus, sino por los que estamos encerrados, o los que están encerrados, porque nosotros, ustedes y yo, estamos encerrados pero recibimos el sueldo, pero los que están encerrados y no tienen nada que comer. Entonces, esos 15 billones son los primeros recursos adicionales que tienen ese objetivo. Eso puntualmente a la pregunta del senador Pacheco. Segundo, y pega mucho con la pregunta del senador Zambrano, que hablaba precisamente de los desahorros de lo que se conoce como el FAE, el Fondo de Ahorro y de Estabilización de Precios del Petróleo, y del FOMPET. En nuestra estrategia del FOME, del decreto 444, nosotros no hemos cambiado ningún cronograma de desahorro de las entidades territoriales. Ninguno. Los recursos que iban a desahorrar en el FAE o el FOMPET, en estos 4 años, en 10 años, en 15 años, lo van a seguir desahorrando. Y eso, a nivel constitucional, está reglamentado qué montos pueden desahorrar. Y eso no lo podemos cambiar nosotros ni siquiera por decreto de emergencia. A nivel constitucional está reglamentado cómo puede desahorrarse. Afortunadamente, el Congreso de la República ha reglamentado eso en épocas muy difíciles. En el 98, en el 99, ha reglamentado eso de una forma muy sólida que nos permite hoy, por ejemplo, crear el FOME, el Fondo de Emergencia Económica del decreto 44, sin tocar nada de los municipios y los departamentos ahorita. Había, por ejemplo, una discusión sobre el decreto 44 que creó esos 15 billones en los que el gobierno se endeudó, que, por ejemplo, con la alcaldía de Bogotá hubo una malinterpretación. No estoy seguro si de toda la alcaldía o de la alcaldesa, porque el secretario de Hacienda trabajó en el Ministerio de Hacienda como director de política macro y como subdirector de planeación, y estoy seguro que él lo entendía a la perfección, pero hubo una malinterpretación referente a si nosotros estábamos tomando los recursos de los municipios y los departamentos para usarlo para esta emergencia. No, nosotros lo que nos estábamos endeudando es con recursos que se iban a desembolsar después del 2040. Y después del 2040, esos recursos que van a desahorrarse después del 2040, nosotros tomamos prestados y los ponemos allá en el 2040. Y no son recursos de ahorita, ni del próximo alcalde, ni dentro de 3 alcaldes, ni dentro de 4 alcaldes. O sea, son en más de 20 años que se van a usar esos recursos. Y el gobierno nacional va a pagar esa deuda, como lo ha hecho en muchas ocasiones. Porque el gobierno nacional, a diferencia de todos los municipios y los departamentos en Colombia, en 200 años de república, jamás, sin importar quién es el presidente, ha entrado en default. Nunca ha dejado de pagar una deuda. El gobierno nacional, jamás en la historia de Colombia, en 200 años de república. Somos el único país de América Latina que jamás ha dejado de pagar una deuda, a diferencia de los municipios y los departamentos que sí se han quebrado. Entonces, creemos que era la forma. Pero le voy a poner un ejemplo puntual de cómo se dividen esos recursos. Por ejemplo, y lo voy a usar con el ejemplo de Bogotá. Por ejemplo, el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización del Precio del Petróleo. De eso nos dio 12 billones de los 14.8 billones. Y de esos 12 billones vienen del Sistema General de Regalías, de departamentos y municipios que efectivamente producen regalías. Bogotá no produce regalías. ¿Ustedes saben cuánto tiene derecho Bogotá del FAE? El 1.5%. Del Fondo de Ahorro y Estabilización, de los 12 billones, 1.5%. Que nosotros cogiéramos el FAE y lo dividiéramos por población, como era la propuesta. Se cayó la señal. Creo que se desconectó, ya lo vuelvo a conectar. Presidente, se ha dejado la barba usted, ¿no? Hombre, vamos a ver hasta dónde llega en la cuarentena.
se corta el 13 o se sigue creciendo. Pues le va a seguir creciendo, presidente. Pareciera, ¿no es cierto? Senador Londoño también lo veo. Senador Amin tiene todavía más poblada. Sí. El que sí se afecta todos los días es Feliciano, muy juicioso. Sí, sí, eso veo. Yo no tengo necesidad de afeitarme, no me sale. Perdón que se desconectó. Bien, ya tenemos nuevamente al señor director de planeación. Los gajes del oficio desde la casa. Entonces, puntualmente, senador Zambrano, que usted hacía la pregunta, el plan de desahorros que tenían del FAE o del FOMPET, municipio, departamento, sobre todo los productores de precios del petróleo, sobre todo los que tienen efectivamente ahorros en el FOMPET, ahí van a estar. En eso no hemos cambiado nada. De hecho, no podríamos cambiarlo ni siquiera si algún economista creativo que no vendría de un gobierno como nosotros, que somos tan respetuosos de las leyes y los lineamientos fiscales y presupuestales. Yo le doy una cuña. Muchos de los que estamos aquí como pasantes en su momento o como incluso ministros de Haciendas trabajamos en el diseño de lo que hoy es el marco fiscal de mediano plazo y somos no solo respetuosos, sino que somos orgullosos de haber hecho parte de la creación de la institucionalidad fiscal de Colombia y seríamos incapaces de incluso proponerlo. Pero si incluso pusiéramos proponerlo, algunos como el ministro Carrasquilla, que hace 12 años era ministro también, hizo parte del diseño y que ustedes a bien tuvieron a aprobar, que ni siquiera si algún economista creativo se le ocurre cambiarlo, lo podríamos cambiar. No se puede cambiar, esos recursos están ahí y a nivel constitucional y no se pueden tocar. El tercer punto que estaba sobre los beneficiarios del IVA, que lo tocaron varios, entre ellos el senador Londoño, quienes se benefician del IVA y cómo se conecta eso con lo del CISBEN. Yo creo que efectivamente el CISBEN tiene muchas mejoras y llevamos 20 años construyendo el CISBEN. El primer CISBEN se hizo en 1999, precisamente en la crisis asiática que terminó impactando a nivel internacional, incluido nuestro país. Eso se creó en ese momento y el CISBEN ha pasado de un CISBEN 1 a que tenía muy poca información, a que en algunas ocasiones fue politizado incluso, y nos han criticado de eso a los colombianos, y incluso en muchas ocasiones han salido titulares malintencionados como congresistas están dentro del CISBEN. No, pues en el CISBEN hay 36 millones de colombianos, ¿sí? O sea, que estemos en el CISBEN no garantiza que uno esté en un programa social. Puede que alguno de ustedes o yo esté en el CISBEN y eso no quiere decir que vamos a recibir un subsidio. Los programas sociales son diferentes al CISBEN. El CISBEN simplemente es el sistema de información que tiene 36 millones de registros. ¿Quiénes se van a beneficiar de la evolución del IVA? 1 millón de hogares, o sea, 4 millones de colombianos. No todos los vulnerables. Eso estamos arrancando, eso nos vale $500 millones y es por eso que no podemos pasar de devolverle el IVA a 1 millón de hogares a 10 millones de hogares como uno quisiera, ¿sí? Inmediatamente no se puede hacer, por eso arrancamos con 1 millón de hogares, pero será 1 millón de hogares los más necesitados. Pero sobre lo del CISBEN, efectivamente eso se hace con los municipios y los departamentos. De hecho, la información se recolecta y por ley hay partes del proceso del CISBEN que lo hacen los municipios y los departamentos y hay partes que lo hace el gobierno nacional a través del DNP puntualmente. Yo creo que están bienvenidas todas las recomendaciones que hay a que sigamos mejorando en ese sentido, pero yo creo que vale la pena reconocerle a la gente que ha trabajado durante 20 años, no al gobierno, porque nosotros no hemos inventado el CISBEN. El CISBEN existe en Colombia hace 20 años y ha ido mejorando y mejorando, y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a eso. El doctor Londoño hacía la pregunta también de los pactos y los planes de desarrollo puntual. Los pactos firmamos unos, y esos pactos que firmamos siguen en ejecución. Por supuesto, hemos tenido que disminuir de alguna manera la ejecución, no ni siquiera por la falta de recursos, porque hay algunos recursos de ellos asignados, sino sobre todo por la fase de ejecución. Ahorita intentar reunir a 10 alcaldes, 8 alcaldes y 2 gobernadores para hablar de un proyecto que vamos a empezar a ejecutar en 2 meses en medio de esta emergencia, yo creo que no sería lo más oportuno. Pero puntualmente creemos que el país debe funcionar a los 2 carriles, en salvar las vidas, proteger al país de esta pandemia y al mismo tiempo no dejar de lado
lo que se ha venido discutiendo, por ejemplo, el sistema general de regalías que ustedes reformaron y nuevamente, como lo he hecho infinitas veces en público, un reconocimiento del Congreso por esa reforma del sistema general de regalías que le dio tanta descentralización al país, que le quitó tanta centralización y que le quitó tanta burocracia al sistema general de regalías. Ese sistema general de regalías que ustedes aprobaron el año pasado, el acto legislativo 005 del 2019, que entra en vigencia el 1 de enero del 2021, sin lugar a duda, es en el centro de esta comisión mucho más descentralizada. La senadora Fortich hablaba de lo que le llamamos de alguna manera clase media vulnerable, hogares que viven del sector informal. Efectivamente, para nosotros es una gran preocupación. Usted mencionaba el de los músicos que no son famosos, los músicos de la esquina, de pueblo, tradicionales que tienen ingresos de alguna manera bajos y que ahorita con una economía cerrada pues están sufriendo, o el sector transporte, puntualmente el de taxistas, o incluso algunas actividades que en algunas ciudades son ilegales, pero que hay gente que vive de eso, el mototaxismo, para ponerle un ejemplo. Esos sectores, yo creo que gran parte de esos sectores van a estar en los 3 millones de hogares que tendrá el programa Ingreso Solidario. Nosotros hemos recibido base de datos de todo el mundo, de todos los ministerios, para poder terminar de cruzar toda esa base de datos y esos hogares. El senador Omín preguntaba la ejecución de las ayudas que se han diseñado. Mire, el 90% de los giros extraordinarios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, al lunes, que es el último corte de datos que yo tengo, ahorita lo vuelvo a pedir, al lunes de esta semana, se han hecho el 90% de los giros extraordinarios de esos 3 programas. 90% de los giros. En el de devolución del IVA, que lo arrancamos ayer a las 8 de la mañana, y les voy a pasar por aquí, por el chat, la página web del programa, porque hay muchos mitos alrededor de cómo se hace. Hay gente que dice que si le pagan no sé cuánto de los 75.000 los meten en la lista y no sé qué. Eso no es cierto. Ya ahí hay una página del DNP en el que pueden ingresar y ahí puede, desde ayer a las 8 de la mañana, entre ayer a las 8 de la mañana, al dato que yo tengo de anoche a las 12 de la noche, no he pedido el de esta mañana, llevábamos 140.000 giros. Del millón de giros que vamos a hacer de aquí al viernes, 140.000 giros. Ya habían recibido. Teníamos la página, incluso teníamos visita, imagínense. En la página del DNP, que solo no es muy tan visitada porque ahí es puro estudios y documentos y ese tipo de cosas que solo leen ustedes y los economistas en muchas ocasiones, pues son documentos pesados, etcétera. Estábamos teniendo 7.000 visitas por minuto. 7.000 visitas por minuto. Gran parte de ellos hacen parte de ese millón de hogares y gran parte de ellos hacen parte de los 140.000 que ya ayer recibieron. Pero en una próxima conversación al final de la semana, la próxima semana, no solo viniendo aquí, si quieren yo les mando un informe al final de la semana a través del presidente de la comisión y que les esté contando actualización de esos datos, porque eso es una cosa que estamos haciendo día a día y hora a hora. La senadora María del Rosario planteaba 3 temas, uno que también fue señalado por el senador Londoño de los planes de desarrollo. Vamos, yo en eso reitero el compromiso del gobierno y el mío personal de que revisemos la salida jurídica. Para mí no es, digamos, absolutamente claro, pero sobre todo porque yo no soy abogado ni constitucionalista, yo soy economista y he visto abogados discutiendo el tema y he visto abogados que sustentan a ambas partes y a ambos, digamos, hipótesis y tesis muy plausibles para alguien que no es abogado, ¿sí? Pero yo creo que comparto con ustedes la preocupación, así como hay municipios, no solo el departamento del Cesar, senadora María del Rosario, sino municipios como Río Negro en Antioquia, que casualmente es copartidario suyo, ya aprobó el plan de desarrollo. O sea, no solo lo discutió de manera participativa, no sé qué, sino que lo aprobó en el Consejo. Entonces, así hay, pero yo comparto con ustedes y conozco muchos que no han podido, por la pandemia, no solo no aprobarlo, o estaba, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá, lo digo abiertamente, nos decía en una reunión, mire, nosotros vamos a atender la pandemia y vamos a resolver la pandemia y vamos a hacer lo que podamos hacer por la pandemia, pero pues el plan de desarrollo es un trabajo aparte y lo seguimos haciendo. Y hay alcaldes que nos han dicho eso, hay gobernadores que nos han dicho eso y que no quieren atrasar. ¿Por qué? Porque yo también se lo digo, si yo fuera alcalde, intentando ponerme en los pies del alcalde, del gobernador, si yo me demoro más aprobando el plan de desarrollo, pues más me demoro ejecutando el presupuesto, más me demoro haciendo las obras que se van a tener que hacer con o sin coronavirus. Le pongo un ejemplo, hay puentes en algunos municipios que hay que hacerlos, porque por ahí pasa la comida
Y ese puente, con o sin coronavirus, tocará hacerlo, ¿sí? Porque si no, será más difícil alimentarnos en la época del coronavirus. Entonces, yo comparto la preocupación, pero efectivamente hay que revisar, y en el transcurso de esta semana yo creo que se va a resolver ese asunto de cuál es definitivamente la tesis que prima. Segundo, y bienvenidos todos los análisis legales que tengan de sus UTLs o de los partidos en ese sentido, más allá de la solicitud, de la preocupación, de cuál creen que deben ser, digamos, los argumentos para poder sostener una u otra tesis. Lo de regalías, que mencionaron varios, y que la senadora María del Rosario también mencionaba. Con regalías hay que tener en cuenta dos cosas. Lo primero, el año pasado tuvimos récord en aprobación de proyectos. Desafortunadamente en la ejecución nosotros no tenemos potestad legal. Los departamentos y los municipios, y mal haríamos, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando hubo la transición de los nuevos electos, que querían que los que iban saliendo en noviembre y en diciembre no aprobaran proyectos de regalías, pues eso era muy complicado. O sea, para el gobierno nacional no podía meterse en eso, porque los alcaldes gobernadores pues tienen autonomía en cómo lo ejecutan, y obviamente hacemos parte de los OCAT y ese tipo de cosas, pero ahí en las regalías hay un trabajo que ojalá ustedes nos ayuden a hacer con los gobernadores y los departamentos, y es que no solo aprueben los proyectos, sino que los ejecuten. Aprueban los proyectos y a veces duran 4, 5, 6 meses para sacar la licitación. Entonces, ahí nosotros hemos bajado de 161 días que tomaba aprobar un proyecto a 61 días, pero todavía no se ejecutan. Pero hay una preocupación que se los dejo aquí a manera de preocupación de planeación nacional. El presupuesto de regalías, de todas maneras, se hace con un barril de petróleo de $60, 50 y pico dólares en alguna ocasión, 60 y pico dólares. Hoy el barril de petróleo está por debajo de los 30, ¿no? Entonces, ahí hay una preocupación y una discusión más amplia, que no es simplemente aprobar, sino que incluso presupuestalmente estamos en una coyuntura que no solo es la del coronavirus, sino recuerden todo esto geopolítico que está pasando con los precios del petróleo entre Rusia, los países del Golfo y Estados Unidos, y ahí puede haber sorpresas, desafortunadamente, para los municipios y los departamentos. Nosotros lo venimos diciendo hace rato. Comparto la preocupación de los estratos 3 y 4, que es muy parecida a la de la senadora Fortich, que hay gran parte de ellos van a estar en esos 3 millones de hogares del ingreso solidario. Fíjese que si usted suma todos los programas sociales de Colombia, más lo que vamos a tener de ingreso solidario, vamos a tener casi 20 millones de colombianos recibiendo un efectivo en esta época. Eso es bastante, y yo creo que muchos del estrato 3 y 4 van a estar ahí. El senador Gómez, muchas gracias por el apoyo al gobierno. Usted reiteraba lo de la fecha de decisión de los planes de desarrollo locales. Esta semana yo creo que debemos resolver eso, y estamos bienvenidos a todas digamos, las ideas que ustedes tengan para sustentar una u otra posición. En cuanto a los 160.000 pesos, a final de esta semana vamos a arrancar con esos 3 millones de hogares. Así como les mandé esta página del IVA, les enviaré la página de ingreso solidario cuando salga, que será a final de esta semana, y cuáles serán los cronogramas y el detalle. Por ahora, una invitación a que conozcan la página de la devolución del IVA, y que las personas que pregunten si hacen parte de ese millón, pues ojalá la puedan visitar, y pues los números de teléfono del DNP, que ahí salen también, están abiertos. El senador Valencia ponía el tema de las comunidades étnicas y las poblaciones indígenas. Por supuesto que estamos trabajando articuladamente. El Ministerio del Interior ha sido muy solidario en ese sentido con nosotros, entregándonos bases de datos, entregándonos información. Ellos hicieron un proyecto muy agresivo de llevar 1 millón de mercados en especie en algunos lugares que no reciben Familias en Acción, que no reciben devolución del IVA, que no reciben Colombia Mayor, y ahí la ministra ha hecho un trabajo titánico que estaba por arrancar a entregar los mercados hoy o mañana, pero en el que ella me invitó a participar desde el punto de vista presupuestal. Se consiguió los recursos. Yo creo que eso fue una medida importante. Ella buscó recursos adicionales, por ejemplo, de una solicitud explícita que recibimos de las autoridades indígenas, que ella me la comentó. No me lo mandaron a mí, se lo mandaron a ella como ministerio encargado de estos temas, pero ella me lo comentó, y buscamos los recursos, que era algunas guardias indígenas estaban pidiendo protección de salubridad para ellos, porque son ellos los que protegen para que la gente no entre a sus territorios en una época de pandemia y no se ponga a llevar una pandemia donde claramente no ha llegado, ¿sí? Ahí se han dispuesto unos recursos para darle tapabocas, instrucciones alrededor de salubridad a la Guardia Indígena, que hace un trabajo, y yo reconozco ahí eso, y senador Feliciano, ojalá se diga a viva voz en los medios de comunicación. Las guardias indígenas juegan un papel fundamental ahorita
para que la pandemia no llegue a esas comunidades. Y es que pues no llegue alguien que, como nos llegó la pandemia de España, de Chile, de no sé dónde, pues no entre, no se le ocurra meterse pues al Amazonas a pasear ahorita, a conocer una cosa que todos debiéramos conocer, pero un lugar donde si no es porque llega alguien de afuera, pues no debiera llegar una pandemia que claramente tiene características internacionales. Tengo muchos más comentarios, pero me da vergüenza con ustedes, que sé que tienen comisión económica ahorita, comisión cuarta, y que tienen comisiones de bancadas ahorita a las 10, pero quedo a disposición, a plena disposición de ustedes, y agradecimiento infinito, no solo de esta sesión, sino de muchas de las ideas que han dejado plasmadas aquí, algunas por escrito, algunas en medios de comunicación y otras en redes sociales, un reconocimiento a los partidos que también nos han hecho llegar sus recomendaciones y pues estamos a plena disposición. La instrucción que tenemos de parte del presidente es seguir trabajando, así sea de manera informal con ustedes, no solo para las ideas, sino para estar informándoles las decisiones que se han tomado, que a veces reconocemos en las 20 horas que nos toca trabajar estos días, las 22 horas que nos toca trabajar para avanzar en los temas de gerencia y de toma de decisiones en medio de la pandemia, no se comunican lo suficiente porque reconocemos que no hay tiempo pues para estar comunicándolo. Pero muchísimas gracias por su invitación y quedamos a plena disposición de ustedes. A usted, señor Muchas director, gracias, director. Mire, tal como lo expresamos en el día de ayer, la mayoría de los partidos políticos aquí ofrecimos ese apoyo al gobierno nacional en estos tiempos de unidad, en estos tiempos de solidaridad. Esta comisión viene pensando en la gente, en la calidad de vida y en la salud de la gente, en los programas sociales, de manera que, y por supuesto en ese contexto le solicitamos una vez más mirar la viabilidad de la prórroga de estos planes de desarrollo territoriales, porque el mundo cambió, Colombia cambió, hoy los planes son otros. Miremos lo propuesto por el senador Londoño en el tema legal, pero creo que es importante encontrar esa salida. A usted, doctor Luis Alberto, muchísimas gracias. A todos los honorables senadores, varios me han pedido ya que nos tenemos que retirar. Nos toca retirar sesiones, de manera que damos por finalizada esta sesión que ha sido muy constructiva, muy productiva, repito, pensando en la gente, en los más necesitados, en los más vulnerables de Colombia, y se convoca para mañana a las 2:30 de la tarde con el señor ministro de Agricultura, Rodolfo Sea. Muchas gracias. Mil gracias, buen día. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias. directora. Hasta luego. Doctor Luis Alberto. Gracias.